Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter degradado. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con vida. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter degradado. Voy a ir dando las indicaciones para otras tallas, pero este de aquí es de 8 a 12 meses. Y recuerda que apoyas muchísimo al canal dejando tu lindo like y suscribiéndote. Para empezar a tejer este lindo suéter, empezaremos desde la parte de abajo del suéter montando 130 puntos en la aguja de 4 milímetros. Recuerden que yo estoy utilizando una lana delgada que es para bebé y voy a utilizar en 2 hebras. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. He terminado de montar los 130 puntos y estoy tejiendo en elástico simple, que es un revés, un derecho, un revés, más o menos unos 3 a 4 centímetros, ¿sí? Recuerden que es hebra doble, por lo que cuando tejen tengan cuidado de no equivocarse. Son dos, ¿ven? Pueden utilizar 2 ovillos o como yo, que en un tutorial ya lo hemos explicado, uno que sale del centro del ovillo y el otro que es por fuera del ovillo. Así es como vamos a tejer. Voy a tejer los 3 o 4 centímetros con estas agujas de 4 milímetros y ya nos vemos. Terminé de tejer los 130 puntos en elástico simple y son 3 centímetros en total, ¿sí? Si están tejiendo para talla un poquito más grande, pues obviamente van a tener que tejer más. Cuenten y verifiquen tener los 130 puntos. He cortado la lana porque voy a cambiar a las agujas de 4.5 milímetros y también el color. Recuerdan que en unos tutoriales anteriores hemos hecho el tejido falso en degradado, pues vamos a hacerlo aquí. Tenemos 130 puntos en total. Ahora, no importa la cantidad de puntos que ustedes tienen, van a dividir esa cantidad de puntos entre 2. Por ejemplo, si tengo 130 puntos, entre 2 es 65. Por lo que, como es impar, he pasado un punto hacia la espalda para que sean 66 y en el delantero me quede 64 puntos, que la mitad de 64 es 32. 32 para un delantero y 32 para el otro. Así ustedes van a hacer la división. Si les sale exacto el número, porque pues era número par, pues solo la mitad y separan. Entonces aquí yo he puesto 32 puntos para el delantero, 66 puntos para la espalda y 32 para el otro delantero. Recuerden que aquí no estamos tejiendo la guarda, no está incluido en los 130 puntos. Eso lo haremos al final. Ahora traigo el color verde, es un verde pastel que voy a utilizar, y de la misma forma todos para esta técnica tienen que ser de 2 hebras. Por eso yo estoy utilizando lana delgada que es de bebé para que no se vea tan tosco. Empiezo tejiendo de la siguiente forma. Como va a tener unas trenzas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tejer los 5 primeros puntos en puntada arroz, ¿sí? ¿Saben cómo es la puntada arroz? Ya que estamos aquí en la puntada elástico, por ejemplo, arroz es lo contrario a lo que está. Si está en derecho, tejo en revés. Ya estoy cambiando de agujas, ¿eh? Y cuando está en revés, tejemos en derecho. ¿Ven? La puntada es arroz. Vamos a tejer 5 puntos en puntada arroz.
Aquí está. Si desean, pueden colocarle aquí una marca, porque los 10 siguientes puntos serán la trenza, pero todavía no lo vamos a hacer. Y esos 10 puntos siempre se va a tejer por adelante en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y colocamos otra marca acá. Nuevamente 5 puntos en punto arroz, un revés, derecho, revés, derecho, revés. Acá están los 5 puntos. Va a haber una segunda trenza. Coloco la marca y aquí tejemos 10 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y coloco la otra marca. El resto de puntos hasta llegar aquí lo tejemos todo en arroz. Derecho, retiro y todo sería en arroz. Ahora el que quiere hacer trenza también aquí en el centro también lo pueden hacer. ¿Les gustaría que hagamos aquí también en el centro trenzas de la espalda? La cantidad de puntos que tienen en la espalda, en mi caso tengo 66 puntos, entre 2 es 33 puntos. Aquí está la marca de los 33 puntos. Y entre trenza y trenza, que cada trenza equivale a 10 puntos, hay 5 puntos, ¿verdad? Entre trenza y trenza. Entonces, si este es el centro, y como es impar, entonces 3 puntos para aquí y 2 para acá, para que estos 5 sean la separación del centro entre trenza y trenza. Aquí tengo 19 puntos desde que terminé acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos. Pongo la marca y ahora sí los 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos en derecho de una trenza. Ahora los 5 puntos en puntada arroz, revés, derecho, revés, retiro este ya, derecho y revés. Acá están los 5 puntos entre trenza y trenza, pongo la marca y ahora los 10 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, pongo la marca y ahora tejo todo hasta aquí, hasta la siguiente marca en puntada arroz. Tejer, tejer, tu cara fiel es una sación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar. Ajá. Llegué a la marca, lo retiro, tejo 2 puntos más para, o si no, ustedes cuenten desde aquí, ¿verdad? 5 y acá 2, 4, 6, 8, 10 puntos, luego 5, 5 y acá deben de haber 10, 2, 4, 6, 8, 10. Pongo la marca y tejo los 10 puntos en derecho. Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri. 10, pongo una marca, 5 puntos en arroz, 1, 2, 3, 4, 5, pongo otra marca y los 10 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Pongo otra marca y los 5 últimos puntos en arroz. 2, 3, 4, 5. Volteamos y ahora sí voy a tejer la parte de atrás tal como se encuentra. En este caso, si es arroz, recuerden, es lo contrario. Cuando ven este bultito, ahora toca en derecho, y cuando ven que hay una cadena, es en revés. Así es el punto arroz. Tejer lo contrario a lo que se encuentra. 5 puntos, ven, paso, y donde es jersey, pues es jersey, ¿verdad? Por atrás tejeríamos en revés. Así ustedes van a tejer esta hilera y 2 más, repitiendo igual. Luego nos vemos para hacer la primera trenza. ¿Ven? Pasamos y ahora arroz, que son 5 de arroz. Ya tejí las hileras que les indiqué. ¿Ven? Así se está viendo aquí la puntada arroz y acá están los 10 puntos. Mientras vamos avanzando, luego ya no va a ser necesario tener estas marcas. Era solo al principio para poder saber dónde van a estar las trenzas y dónde es la puntada arroz. Bien, empezamos porque ahora sí vamos a hacer los cruces de la trenza. Donde es arroz, siempre vamos a tejer en arroz. Entonces empezamos con los 5 primeros puntos en punto arroz. Esto de acá ya si desea lo pueden retirar o no. Lo voy a mantener para que mientras vayamos avanzando ustedes puedan ver mejor. Miren, la trenza es de 10 puntos, 5 y 5. Entonces estos 5 puntos los voy a retirar. 4, 5 puntos, con cuidado que son de 2 hebras, y estos 5 puntos de aquí los voy a tejer. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora devuelvo estos 5 puntos a la aguja de la izquierda. 4 y 5, y ahora tejemos estos 5 puntos en derecho también. 1, 2, 3, 4, 5. Con cuidado porque como son muchos puntos y es el primer cruce, queda un poco ajustado. De la misma forma hacemos, aquí tejo los 5 puntos en arroz, según lo que me corresponde, ¿verdad? 3, 4, 5, y hacemos lo mismo. Todas las trenzas son igual. 2, 3, 4, 5. Retiramos hacia adelante y tejo los 5 siguientes. 2, 3, 4, 5. Devolvemos estos 5 puntos. Y los tejemos. Vuelvo a repetir, va a estar un poquito aquí de repente ajustado. 2, 3, 4, 3, 4 y 5 puntos. ¿Ven? Continúan haciendo lo mismo donde están los 10 puntos en jersey. Ya los habíamos marcado, así que en delantero hay 2, en la espalda 2 y en el otro delantero 2. Esto lo van a repetir. Luego tejerán la hilera de atrás igual como hemos estado haciendo, donde está en arroz, y donde es jersey, en jersey, que por atrás es en revés. ¿Cuántas hileras tejerán en total? 7 hileras, contando con la que sigue, ¿no? Que es por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras,
y en la octava hilera vuelven a repetir el cruce. Y así van a continuar tejiendo más o menos unos 8 centímetros de esta misma, con este mismo color, 8 a 10 centímetros, y nos vemos para hacer el cambio de color. Podemos ver que he avanzado un poco más el tejido y ya hice los cambios de colores aquí. Nosotros hemos tejido aquí 2 cruces en color verde, acá vean mejor, 2 cruces en color verde, 1, 2, y en el tercer cruce hice el cambio de color. Si quieres ver cómo hacemos el cambio de color en degradado falso, una explicación más detallada, les voy a dejar aquí el tutorial o abajo en caja de descripciones. Pero decirles que es muy sencillo. Acá hemos tejido el color verde con 2 hebras y en el cambio hice una hebra de color azul y una de color verde. Tejí 8 hileras y luego, cuando es el siguiente cruce de la trenza, corto el color verde y ya continúo con 2 hebras de color celeste. ¿Ven? Y ahora voy a tejer con el color lila, por eso que tengo una hebra de cada color. ¿Cuánto tejí en color verde? Lo que es la cantidad de centímetros o hileras que ustedes tejan con el color que deseen, ya dependerá de ustedes. Yo les voy a dar las medidas del mío. Creo que en color verde tejí un poquito más, debí de tejer un poco menos, pero igual acá más o menos tejí unos 6 centímetros. Las 8 hileras de cambio de color, a ver si se puede ver, más o menos son 2 centímetros y medio. Y el color celeste solo en 3 centímetros. Como dije, es cuestión de gustos, qué tanto quieren un color. Viendo yo el total del cuerpo desde que hemos empezado hasta la sisa, para esta talla necesito tener 20 centímetros. Si son 4 colores los que voy a utilizar haciendo en degradé, ¿ven? Por eso es que ya decidí así, después de 3 centímetros en color celeste, ya ir haciendo el cambio para que al llegar a los 20 centímetros ya pueda tener el color lila casi terminado. ¿Ven? Porque ya la parte de arriba quiero que sea en color rosa. Pero como les digo, es ya, ustedes ven cuánto más o menos, yo les he dado la medida por si quieren hacerlo como yo. Bien, como un breve resumen, ven, aquí ya cambié de color y tengo, como vemos, este suéter siempre se va a tejer con 2 hebras. Por eso cuando hacemos el intercambio de color, para que sea más leve y no sea tan brusco el cambio, pueden ver de verde, acá como que está pasando por una transición y luego totalmente celeste. De esa forma va a pasar por una transición más suave. Y en el tutorial que les digo ya les explico en caso quieran ustedes con colores más contrastantes. Bien, voy a continuar tejiendo hasta tener los 20 centímetros desde que hemos empezado hasta aquí, para ya empezar a tejer las mangas y unir la parte de arriba, ¿sí? Pero así es como va viéndose hasta ahora. Ya tengo aquí los 20 centímetros de altura. El ancho lo he medido y tenemos un ancho total de aquí hasta acá de 52 centímetros. Lo que vamos a hacer a continuación es tejer las mangas. Para esta talla, fíjense, todavía no hemos hecho acá los puntos de la guarda, así que va a ser un poquito más ancho. Así, dejando este espacio como para la guarda, ¿ve? Así se estaría viendo el cuerpo, 20 centímetros de altura. Si lo mido así doblado, más o menos tiene unos 26 centímetros, que sería preciso para esa talla. Bien, ahora esto lo voy a dejar aparte y vamos a hacer las mangas. Las mangas empezaremos igual desde el puño
y montaremos 40 puntos en las agujas de 4 milímetros. Tejerán igual 4 centímetros y luego harán lo mismo, pero esta vez yo lo voy a hacer todo en puntada arroz. Las mangas no van a tener las trenzas, pero si ustedes quieren que tenga las trenzas lo pueden hacer. Bien, van a hacer las dos mangas tejiendo 20 centímetros de altura. El cuerpo no necesariamente tiene que ser de 20, pueden tejerlo hasta 22 centímetros para que sea un poquito más largo, ¿sí? Yo lo voy a hacer igual, mangas y el cuerpo. Aquí tengo las dos mangas terminadas que miden 20 centímetros de largo para esta talla. El ancho con los 40 puntos es de 21 centímetros. Una vez que tenemos las dos mangas, pueden ver que he hecho la misma combinación de colores, pero esta vez, fíjense, les había dicho que el cuerpo sentía que el color verde tenía un poco más, así que he tratado de equilibrar y hacer un poquito menos y dejar los otros colores un poco más para equilibrar. Bien, retiro ahora las mangas y voy a tejer aquí. Vamos a tejer hasta terminar las dos trenzas, el primer delantero, ¿sí? Aquí había amarrado la lana porque lo había cortado para poder tejer las mangas, así que voy a intentar esconder poquito a poquito esta parte y tejemos según lo que nos corresponde. En mi caso es un revés. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi dori. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. La primera trenza sí se va a mantener en el delantero. Esta segunda trenza ya no lo voy a mantener en el delantero porque luego, como van a venir las disminuciones, ya se va a ir perdiendo. Así que en esta parte ya lo podemos quitar. Tejiendo lo que corresponde. ¿Ven? Acá termina en derecho, así que continúo. Tejiendo con mi dori, tejiendo dodobu, mi dori doriri, tejiendo con mi dori. Retiro esta marca, ya no sirve. Y los 6 siguientes puntos voy a disminuir, que será para la sisa. Entonces tejemos en derecho 1, 2 y montamos un punto, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora, este último punto lo voy a pasar momentáneamente a la aguja de la izquierda y traigo una de las mangas. Lo voy a pasar a la aguja de la derecha. Todos los 40 puntos lo pasamos de esta forma, para que en la próxima hilera ya podamos continuar tejiendo. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Pasé toda la manga y el punto, el último punto lo devuelvo a la aguja porque ya la habíamos tejido, ¿recuerdan? Lo paso y continúo tejiendo todo hasta 6 puntos antes de las dos últimas trenzas del delantero. 2, 4, 6, aquí. Pueden ponerle su marca. Llego aquí a los 6 últimos, 2, 4, 6, ¿ven?
los 6 últimos de aquí. Y también recuerden, por si hay dudas, los 2 de la espalda sí se mantienen. Los 2 únicos que no se van a mantener son este de aquí, del delantero, ¿sí? Los que están más al borde sí se mantienen. Bien, de estos 6 puntos nuevamente vamos a disminuirlos. 1, 2, 3, 4, 5, retiro la marca y nos falta un punto más por disminuir. 6. Paso momentáneamente este punto a la aguja de la izquierda y traemos la otra manga. Así. Para esto tienen que tener varias agujas o en caso no tengan muchas agujas, dejar las mangas en lana de descarte, ¿sí? Entonces pasamos todos los puntos, siempre contando y verificando que no se equivoquen. Cuando tejes no olvides descansar. Teje con la espalda recta siempre. Entre vueltas tomar y se siente bien. Devuelvo el punto que tejí a la derecha y tejo estos puntos normal, como tocaría, ¿sí? Aquí, por ejemplo, empiezo con un derecho, ya que estos 10 puntos se vaya a tejer en punto arroz. Ya esta marca ya se puede retirar. Y así terminamos toda esta hilera. Entonces, si nosotros teníamos 130 puntos y hemos disminuido 6 puntos de un lado, luego 6 puntos del otro lado y estamos aumentando ambas mangas, que sería 40 puntos más 40 puntos, terminamos con 198 puntos en total. Tejer hacia y olvidar los problemas es una adicción, alegra el alma, vuela la imaginación. Tejiendo comida. Volteamos el tejido por la parte de atrás. Hay que acomodar, no se equivoquen que las mangas van hacia el lado de adelante, ¿sí? Vamos a tejer igual, tal como se encuentra o como hemos estado tejiendo, ¿sí? La puntada arroz. Quiero mostrarles más que nada cuando lleguemos al lado de las mangas. Así. Las marcas de las trenzas aún los mantengo para recordar dónde están las trenzas, ¿verdad? Y siempre recuerden contar 7 hileras y en la octava hilera es donde hacen el cruce. En esta parte de repente sí va a ser necesario un poco lo que es agujas circulares, ¿ven? Porque en esta parte a la hora que colocamos las mangas para que nos facilite el trabajo. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Terminé el delantero, ven, acá está la separación que es de la manga, simplemente lo tejemos como correspondería, pero aquí yo he terminado en revés y acá debería de ser en revés, viendo los diseños. Entonces, en esta parte, si a ustedes les coincide, continúan. En mi caso, como no coinciden, ven, acá está he tejido en derecho y estos dos, el último del delantero y el primero de la manga, coinciden que tienen que tejerse en revés. Entonces estos dos, acá los voy a tejer 2 puntos juntos en revés.
para que la puntada coincida. En caso, repito, ustedes les coincida, simplemente continúan tejiendo la puntada arroz. Voy a tejer hacia el otro extremo a ver si coincide, si no, también tejo 2 puntos juntos. Y no se preocupen que se esté disminuyendo, porque de todas maneras vamos a tener que ir disminuyendo poco a poco, pero todavía no. Llego aquí al último punto que debería tocar en derecho. Lo voy a pasar momentáneamente hacia la aguja de la derecha para ver y si efectivamente los dos están en revés. Si estás trabajando con agujas circulares, recuerda que las agujas los puedes doblar, ¿ven? De esta forma y jalar lo que se necesita para tejer con comodidad. Entonces, ambos puntos veo que tienen que estar tejidos al derecho, entonces los tejemos como 2 puntos juntos al derecho. Y de una vez aprovecho en esconder la hebra de la manga. Y acá ya continuamos como revés, derecho, según lo que nos corresponde. Hacen lo mismo con la otra manga. Luego, con esta cantidad de puntos que deben de tener 194 puntos, en caso ustedes hayan hecho esta disminución, si no se mantienen en 198, tejerán un centímetro a centímetro y medio, manteniendo la misma cantidad de puntos, ¿sí? Y luego nos vemos para las indicaciones de las disminuciones. Aquí podemos ver, ¿ven? Que ya tejí 1 centímetro, que más o menos son 4 hileras, ¿ven? Estas son los 6 puntos que habíamos disminuido de la sisa, y allí es donde hemos colocado estos 40 puntos de manga. Obviamente, al principio, las 2 o 3 primeras hileras, desde que hemos colocado la manga, va a ser un poco fastidioso, un poco ajustado, pero poquito a poquito, mientras vamos avanzando en el tejido, esta parte ya no nos va a incomodar, sino que obviamente son 40 puntos que estamos metiendo en un espacio de 6, ¿verdad? Va a estar un poquito ahí incómodo, solo las 2 o 3 primeras hileras. Bien, yo ya tejí aquí el centímetro o 4 hileras. Si quieren o están tejiendo para tallas más grandecitas, pueden tejer hasta 2 centímetros más o menos, manteniendo la misma cantidad de puntos. Ahora, bueno, hay algunas que tengo que sacar. Por ejemplo, este de aquí, como les decía, esta trenza de aquí, la primera y la última se mantiene. Esta de aquí, la segunda y la penúltima ya no van a estar. Y los del centro de la espalda sí se van a mantener. Acá también pueden ver unas marcas que he colocado, donde hemos colocado la manga. Acá están los 40 puntos. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos en el delantero vamos a tejer acá 3 puntos juntos y aquí también 3 puntos juntos. Quiere decir que se está disminuyendo acá 2 puntos, 2 puntos, 2, 2, que sería 2, 4, 6, 8 puntos que iremos disminuyendo cada vez que estemos en la parte de adelante, o sea, en esta parte. Y también ya cambié de color, ya me estaba olvidando de cambiar el color, que es el color rosado. Acá estamos. Voy a tejer hasta un punto antes de esta marca para poder explicar los 3 puntos juntos, que es muy sencillo. He pensado estas disminuciones lo más sencillo para ustedes. Díganme, ¿ustedes prefieren tejer los suéter en top down, que sería de arriba hacia abajo, o así como este de abajo hacia arriba? La mayoría de los suéteres que les estoy enseñando es de arriba hacia abajo. Muy pocos hemos tejido de abajo hacia arriba, pero de vez en cuando
voy a hacer este tipo de suéter empezando por abajo o diferentes formas, porque así poquito a poquito vamos a ir aprendiendo otras técnicas, otras formas de tejer. Y como siempre les digo, siempre todos buscamos la mejor forma o la comodidad para tejer. Este de aquí ya lo voy a retirar. Por eso que también siempre les digo, hay tejidos que son con agujas rectas y me van a ver con agujas circulares. Yo siempre tejo con agujas circulares, aunque el proyecto se pueda hacer con agujas rectas. Es por comodidad. Al igual que usar estos ganchos no me gusta mucho, prefiero hacer los míos propios de lanita, porque al tacto es más suave. Estos de acá me incomodan al tacto, como digo y repito, cada uno busca su comodidad. Bien, vamos a hacer las disminuciones. Va a ser 3 puntos juntos que se va a ir tejiendo. Un punto que se va disminuyendo del delantero y un punto de la manga. Por eso he pasado un punto del delantero aquí. Y estos 3 puntos juntos los vamos a tejer según como corresponde. Acá es revés. Acá estos 3 puntos tocarían como 3 puntos juntos en derecho. Allí. ¿Y ven? Y el que sigue justo toca en revés. Allí. Siempre va a ser un punto antes de la marca. La próxima igual serían estos 3. Voy a continuar hacia el otro extremo de la manga. Recuerden que son 4 disminuciones de 3 puntos juntos. Llegamos otra vez aquí a la siguiente marca. Ven, un punto antes. Ya lo puedo retirar. Así. Lo devuelvo y pongo la marca que a mí me gusta. Y estos 3 puntos, ven, si acá terminé en revés, estos 3 tocarían en 3 puntos juntos en derecho, según lo que a ustedes les toque. Recuerden que estamos en puntada arroz, tiene que coincidir. Ven, ahora me toca en arroz, y así ustedes van a ir haciendo estas disminuciones en ambos lados. Ven, acá está la otra manga, aquí y aquí. Cada vez que estemos en la parte de adelante del tejido, no se olviden de estar haciendo también los cruces de la trenza. Voy a continuar y luego les digo más o menos qué altura. Más o menos debemos de tejer unos 13-14 centímetros de altura, y allí nos vemos para decirles cuántos puntos nos quedan. Aquí continué haciendo las disminuciones como les indiqué, ¿sí? Y he llegado hasta tener unos 13 centímetros y medio desde que hemos empezado la disminución hasta acá arriba, que más o menos son 82 puntos en total, ¿sí? ¿Ven? Pueden ver el color rosado, los colores que hemos utilizado que se ven en degradé. Ahora que tengo estos 82 puntos, que ustedes pueden ir llevando la cuenta en caso estén tejiendo para talla más grande, que estamos disminuyendo 8 puntos cada vez que estamos en la parte de adelante. Ahora corto la lana y traigo el color amarillo, que es el color que he utilizado para la cintura y los puños. Traigo también las agujas de 4 milímetros aquí y empezamos a tejer en puntada elástica simple, ¿sí? Acá, aquí puntada elástica simple. Voy a empezar con un derecho, revés, derecho, revés, derecho. Retiro esto y continúo así hasta tener unos 2 centímetros de altura y cerrarían los puntos, ¿sí? ¿Ven? Puntada elástica tal como hemos estado tejiendo en el puño y aquí en el cuerpo. Unos 2 centímetros y cerraría.
Y aquí ya he tejido los 2 centímetros. Estoy por el lado de adelante, ven, en el elástico simple. Volteo y voy a cerrar por el lado de atrás. Si ustedes lo cierran por adelante, lo cierran en jersey. Yo lo voy a cerrar por atrás, así que será en revés, ¿sí? Que será tejer los 2 primeros puntos en revés. Si quieren lo pueden cerrar de forma tubular, de forma que quede elástica también, ¿sí? Lo voy a hacer así simple, en revés, sin ajustar mucho. Bien, ya estamos, falta poco para que terminemos. Lo único que faltaría es hacer la guarda para colocar los botones, hacer el ojal y coser las mangas. Aquí tengo ya el cuello que he terminado de cerrar. El último punto aún no lo he cerrado porque quiero aprovechar ya en sacar los puntos del cuerpo para hacer la guarda. Entonces este punto que queda aquí lo voy a poner en las mismas agujas de 4 milímetros allí. Y vamos a sacar los puntos con ayuda de un crochet o como ustedes deseen. Ahí 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Dejamos uno que será este de acá. A ver, este no, este es una. Dejamos este de acá y en el que sigue repetimos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Así van a ir sacando todos los puntos. Siempre 5 puntos, dejan un punto, 5 puntos y así hasta terminar. Tejen esta hilera, tejerían 2 hileras en puntada de elástico simple y nos vemos en la tercera para empezar a hacer los ojales. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi doi. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Terminé de sacar los puntos y en total saqué 75 puntos. A ustedes les puede salir otra cantidad, así que no se preocupen. He decidido que voy a colocar 5 ojales o 5 botones. ¿Bien? Una vez que he colocado los puntos, tejí 2 hileras, que viene a ser la hilera de atrás, que viene a ser la hilera de adelante y la hilera de atrás. Luego he distribuido los puntos más o menos. Aquí hay 8 puntos y acá 15, 15, 15, 15 y aquí 6, más o menos, ¿sí? Para los 5 botones. Si ustedes quieren colocar más botones o menos botones, ya ustedes verán. Bien, como vamos a trabajar con botones pequeños, ya que el suéter es para bebé, va a ser muy sencillo los ojales que una lazada. Entonces empezamos aquí tejiendo lo que nos corresponde. En este caso es derecho, revés. Recuerden que estamos en elástico simple. Así. Acá hay 2, 4, 6 y estos 2 puntos los voy a tejer como 2 puntos juntos en derecho. ¿Por qué en derecho? Porque este de aquí termina en revés, entonces correspondería este en derecho. En derecho, lazada, y esta marca ya lo retiro. Y continúo según lo que corresponde, ¿verdad? Si acá fue derecho, esta lazada sería como si fuera al revés, ¿ven? Y acá continúa derecho. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Vamos a llegar al otro, a la otra marca y volvemos a hacer
lo mismo, 2 puntos antes de la marca, aquí termino en derecho, entonces estos 2 puntos se tejen como 2 puntos juntos en revés, la lazada que viene a ser como si fuera en derecho, como si estuviéramos tejiendo en derecho, ¿verdad? Derecho y acá al revés. Y así ustedes van a continuar haciendo todos los ojales. Una vez que terminen, tejerían la hilera de atrás 1, 2 y en la tercera hilera, que sería por atrás, cerrarían los puntos. ¿Y cómo cierran los puntos? Igual como hemos hecho en el cuello. Si estamos en la parte de atrás, lo vamos a cerrar en revés, montando los puntos. Si ustedes quieren que sea un poquito más grueso, porque están tejiendo para otra talla o con lana más delgada, no lo sé, pueden ustedes cerrar por el delantero, ¿no? Vamos a empezar a coser la manga, ¿ven? Todo esto sería que se cose recto y los 6 puntos que habíamos disminuido, ¿verdad? Se cose en este lado así. Este lado, acá sí, recto. Bueno, igual llegamos ahí juntos. Empezamos aquí, voy a empezar con el color verde o con el color que ustedes deseen. Igual no se va a notar, ¿sí? Amarrando aquí, allí, y paso al primer puntito así y jalamos. Nuevamente, otra vez aquí al primer punto y jalamos. Bien, ya que se ha unido aquí, podemos seguir de frente sacando un punto de un lado. Estoy cosiendo con lana de una hebra, ¿sí? Y del otro lado, así. De un lado y el otro lado. Un lado. ¿Ven? Que no se va notando para nada el color que es diferente. Estira los brazos y el cuerpo, relájate y siente el momento. Cada punto es un paso a la libertad. En cada hilo hay un sentimiento. Y al llegar acá, ¿ven? Ya me queda un poquito. Me voy hacia el otro lado, hacia atrás. Aquí. Voy a girar un poquito esto para poder ver mejor el otro lado, aquí, ¿verdad? Entonces saco la aguja por este lado y ahora nos toca coser aquí, ¿verdad? Este con este. Terminamos aquí de coser, vamos hacia atrás para poder asegurar. ¿Ven? Así queda cosido. Y en la parte de aquí atrás aseguramos. Y ya que estoy con la aguja, de una vez aprovecho en esconder a través de la venita, así, pasando y escondemos. Bien, eso sería todo. Ustedes ya cosan la otra manga y ahora les hago la presentación final con todo ya terminado. Y aquí ya tenemos terminado el suéter. Pueden observar que también he cosido ya los botones, que en este caso son 5 botones, y elegí el color blanco para que se vea más elegante, pero pueden colocar el color que ustedes deseen.
Espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse y dejar sus lindos likes para más tutoriales como este. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiel es una sensación sin igual, solo quien ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar.